Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la nueva sesión del curso. Le estoy mostrando a continuación la programación del curso para que vean dónde vamos. Estamos en la semana del 23 de agosto y ya corresponde empezar a revisar las teorías cromatográficas, que es justo más o menos lo que vamos a comenzar desde el día de hoy, ¿ok? Así que estamos más o menos bien en la programación. Hay un par de temas que se llaman sólido-líquido, que eso los voy a dejar retrasados un poco, quizás los vea junto con cromatografía. Pero lo que respecta al objetivo de este curso, con la termodinámica de reparto simple, es suficiente para empezar a ver teorías cromatográficas, ¿ok? Y al respecto, voy a ver un contenido que ha sido extraviado en varios libros de analítica. De hecho, el Harris en sus primeras versiones incluía un capítulo que se llamaba Contracorriente, que es lo que vamos a ver ahora. Les voy a hablar de la contracorriente, no porque sea un método de separación útil, sino que es un buen puente para entender la extracción líquido-líquido, sus bases termodinámicas y su conexión con la cromatografía. Los procesos de contracorriente representan el paso intermedio que históricamente se dio antes de llegar a la cromatografía de alta resolución como la conocemos hoy en día. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer, les voy a explicar el proceso de contracorriente y voy a partir con más o menos lo que ustedes quizás hayan avanzado en su evaluación parcial, quizás no. Ustedes se habrán dado cuenta, y yo se los dije al principio del curso, se los recuerdo, que cuando uno quiere separar analitos o sustancias químicas por extracción líquido-líquido, es bastante difícil encontrar una zona de pH, por ejemplo, o una zona en general termodinámica que me permita a mí una extracción cuantitativa y selectiva. Ustedes vieron que, por ejemplo, cuando teníamos dos sustancias químicas, uno podía encontrar una zona de pH, pero también yo les mencioné que en muestras reales esto es mucho más difícil por cuanto hay muchas más sustancias químicas que dos. Entonces, si uno superpusiera todas estas curvas de rendimiento de extracción en función del pH para más de dos sustancias, zonas selectivas es muy poco probable encontrar. Ese es un problema que tiene la extracción líquido-líquido, un problema que le es propio. ¿Okay? Y esto quiere decir que si realmente yo pudiera hacer una separación selectiva mediante estos métodos, necesitaría una diferencia de coeficientes de distribución gigante. O sea, tendría que haber un coeficiente de distribución condicional entre las dos sustancias que quiero separar muy grande, que a veces se consigue, ¿no es cierto? Y además con mezclas muy simples. Entonces, en un intento de mejorar estos problemas, es decir, que lograr separaciones selectivas requieran coeficientes de distribución tan distintos, se creó una solución un poco media ingenieril, ¿ya? Y esa solución ingenieril se llama extracción a contracorriente o por contracorriente. Y les voy a explicar más o menos en qué consiste. Bueno, se dice que uno de los creadores de la extracción a contracorriente fue un ingeniero químico que es de apellido Craig, tengo entendido, y él creó el tubo de contracorriente. ¿Okay? Les explico brevemente en qué consiste el tubo de contracorriente. El tubo de contracorriente es un tubo de extracción líquido-líquido, pero que tiene la gracia, a diferencia de los tubos Socklet, es que cuando se ejecuta la extracción líquido-líquido, este método tiene válvulas de salida, ¿no es cierto?, que permiten que la fase superior pueda transferirse a otro receptáculo. ¿Ok? Lo que quería Craig era que si yo quería hacer extracciones líquido-líquido, en la medida que vaya haciendo extracciones con un movimiento mecánico, una fase, la superior, pase a un tubo siguiente. ¿Ok? Y se ponga en contacto la fase superior, que va a tener sustancias químicas extraídas, se ponga en contacto con una nueva fase acuosa, por ejemplo, o con una nueva fase no miscible. Si es muy difícil de entender esto en palabras, ¿no es cierto? Esto sería algo más o menos así. Denme un segundo. Tengo la foto de los tubos, disculpen. Yo voy a llegar a esto, no se asusten. Ahí está, perdón, debía haber partido por aquí. Este era como el modelo de Craig, ¿no es cierto? Entonces, lo que muestra esto, si ustedes ocupan su imaginación, muestra que aquí tengo la fase de mayor densidad
acá arriba tengo la fase de menor densidad, la de abajo de mayor, la de arriba de menor densidad, ocurre la extracción líquido-líquido, el tubo gira mecánicamente, ¿y qué es lo que pasa al girar? La fase superior es transferida, fíjense acá, al tubo siguiente, y se pone en contacto con una nueva fase extractante. Entonces, lo que genera esto, ¿no es cierto?, es que si yo hago una serie de extracciones sucesivas, en donde parto con un sistema de extracción líquido-líquido común, y las fases comienzan a avanzar hacia nuevos tubos. Esa es como la lógica ingenieril. Y uno, ¿qué es lo que consigue con esto? ¿No es cierto? Consigue una mejor separación, que se lo voy a mostrar por qué, ¿ya? Pero quiero ver si primero entienden la lógica de esto, que hay una fase que avanza hacia tubos siguientes. Y esos tubos siguientes tienen una nueva fase, que es la inferior, que no tiene analito y que se va a poner en contacto con la fase que avanza, y eso genera un nuevo reparto. La lógica de esto es que un analito o un grupo de analitos que yo quiera separar no van a quedar repartidos en un tubo de extracción, sino que van a quedar repartidos en varios tubos de extracción. Esa es como la lógica. En vez de aspirar que en un tubo se repartan mis analitos selectivamente, lo que aspiramos con este método es que mis analitos se repartan en varios tubos, de forma más o menos selectiva. No sé si se entiende la lógica en general. Profe, disculpe, ¿se me ¿Sí? escucha bien? Te escucho, sí. ¿Aló? Ahora sí. ¿Se escucha Ahora bien? sí, sí. Ya, es que por lo que entendí, en la parte de abajo usted dice que tiene mayor densidad, la parte de arriba menor densidad, y después de eso, ¿cómo lo hace el tema de...? No entendí muy bien cómo funciona. Ah, claro, mira, la idea es que esto representa esta flecha, que el tubo, claro, si tú lo tienes, digamos, inclinado como está en la figura de la izquierda, ¿no es cierto? Las dos fases se mantienen en el tubo, ¿ok? Ahora, si tú lo giras a la derecha, el tubo, ¿qué es lo que va a pasar? Al girarlo a la derecha, va a pasar que esta fase superior, la menos densa, la que se encuentra arriba, que normalmente es la fase orgánica, ¿ok? Dado que tiene una salida este tubo, tiene una salida, ¿no es cierto? Tiene una salida acá, luego esta fase superior va a avanzar a un siguiente tubo. Ese tubo, ¿qué es lo que tiene? Tiene una fase, la más densa, nueva, o sea, una segunda fase más densa, que normalmente es el agua, nueva, no tiene analito, ¿no es cierto? La fase superior, que normalmente es la orgánica, avanza y se va a poner en contacto, aquí no se ve muy bien, con una nueva fase acuosa, por ejemplo, y el analito que fue extraído en el primer tubo, ahora va a ser reextraído en un segundo tubo. Y después se vuelve a girar un tercer tubo, se vuelve a girar un cuarto tubo. Son una especie de procesos hidrodinámicos que van avanzando de un tubo a otro. De hecho, tengo una foto muy antigua, porque este método ya se utiliza, tengo entendido, solo en farmacéutica un poco, casi no tiene utilidad en la realidad. Yo tengo aquí una foto muy antigua, aquí está, de cómo eran los tubos antes. Entonces, si ustedes ven la foto ahí, uno tomaba una palanca y la giraba. Entonces, en la medida que yo iba girando, las fases van avanzando. Hago otro giro, avanza al tubo siguiente. Hago otro giro, avanza al tubo siguiente. Los tubos, lo que tienen originalmente, acá, ¿no es cierto? Piénsenlo de este forma. Voy a tener que pintarlo, así como que, supongamos que yo lo pinto esto en azul. ¿Qué es lo que tienen los tubos originalmente? Todos estos tubos, los voy a marcar acá, tendrían, por ejemplo, una fase acuosa. Todos tendrían un volumen de fase acuosa, ¿ok? Pero solo el tubo inicial tiene una fase orgánica, que la voy a poner acá en rojo. Tendría una fase orgánica, sería el tubo inicial, junto con una fase acuosa, ¿ok? Acá. ¿Y qué es lo que pasaría? Que esta fase orgánica, la roja, en la medida que los tubos los voy girando, esta fase orgánica va avanzando. Acá al tubo siguiente, al tubo siguiente, al tubo siguiente, al tubo siguiente. No sé si me explico. Es como difícil de imaginar. Diego. Sí, profe. Entonces, pero aquí yo estoy reextrayendo siempre el mismo analito. Claro, o sea, ten en cuenta que, suponte que tú partes con el primer tubo y pones un mol a equilibrar.
Ese mol se va a distribuir en las dos fases, ¿no es cierto? Ahora, ese mol después va a ir avanzando a los tubos siguientes en la medida que tú vas girando el sistema. ¿Ok? Entonces siempre va a ser el mismo mol, no es que entre más analitos, es el analito que tienes al principio, que se va a ir distribuyendo. Profe, entonces sería como mejorar la sensibilidad o algo por el estilo, estaría como aumentando la extracción para poder tener un resultado mucho más... no sé si me doy a entender. No, mira, te lo voy a explicar. Lo que pasa es que hay aspectos del lenguaje cromatográfico que tú todavía no manejas, entonces te lo voy a tener que dar yo para responderte la pregunta. ¿Ya? Lo que tú logras es una mejor separación a pesar de tener poca selectividad. ¿Ya? O sea, la gracia que tienen estos procesos que se llaman semicontinuos, ¿okay? Es que si tú tienes dos analitos con coeficientes de distribución muy parecidos, en el cual en el modelo de extracción simple es muy difícil de separar, o sea, encontrar una zona de pH para dos sustancias que tienen casi los mismos coeficientes de distribuciones condicionales, va a tener curvas superpuestas, no hay cómo separarlo. Con estos sistemas, y aquí les voy a dar el resultado, después les voy a demostrar matemáticamente por qué es tan como mágico esto, ¿no es cierto? Con estos sistemas tú puedes tener dos analitos con coeficientes de distribución condicional, muy cercanos. Y a pesar de eso, a pesar que los D son muy cercanos, es decir, es poco selectiva la separación, a pesar de eso la separación se logra, o sea, es resuelta. Es una palabra cromatográfica. Una separación puede ser resuelta, es decir, los analitos van a quedar separados de los tubos, a pesar de que es poco selectiva. ¿Te fijas? Hay conceptos cromatográficos que son súper avanzados, los que estamos ocupando, lo que estoy diciendo ahora, pero que yo creo que al final de este bloque del curso ustedes los van a tener más claros. ¿Ya? Entonces, profe, hay una variable de las ecuaciones que hemos visto que está siendo cambiada constantemente, extracción tras extracción, y que hace que la extracción sea mucho más eficiente a medida que va pasando entre cada separación. Y por eso puedo obtener una mejor separación, ¿o no? Sí, sí, pero, porque aquí hay una cosa que tú omites que no sé cómo la interpreta, la podría interpretar bien o mal. Efectivamente aparece una nueva variable, sí, pero esa variable es física, no termodinámica. ¿A qué me refiero? El coeficiente de distribución condicional del analito en todos los tubos es el mismo. Las fases acuosas, la idea es que tengan el mismo pH, por lo tanto, en cada tubo va a ocurrir una distribución siempre con el mismo D condicional. No va a cambiar el D condicional. ¿Ok? Muy importante. Pero ¿qué es lo que cambia? Que el proceso no es discreto, es semicontinuo. Entonces es una visión ingenieril de esto. Es decir, mira, ¿sabes qué? Le vamos a incluir a esto, que no lo tenía antes, hidrodinámica. Es decir, que las fases no están estáticas, sino que son dinámicas, se mueven. ¿Ok? Y en ese movimiento hay una distribución de masa, ingenieril, ¿no es cierto? En los balances de masa, hay una distribución de masa en los tubos que va a ser mejor la separación. Esa fue la genialidad de Craig, ¿ya? Ahora yo les voy a explicar cómo uno puede entender esto uniendo la hidrodinámica, que es cómo avanzan fases móviles, con la termodinámica, que es los coeficientes de distribución, para ver cómo esta cuestión logra tan buenas separaciones. ¿Ya? ¿Y por qué es importante este sistema? Porque la cromatografía es un proceso hidrodinámico. De hecho, las teorías cromatográficas, muy pocos libros lo explicitan, no sé si lo saben los que lo escribieron en los libros de cromatografía. Las ecuaciones de cromatografía que sustentan las teorías cromatográficas surgen de contracorriente. Entonces, por eso es importante conocer la contracorriente. Así como de curiosidad, ¿cómo qué tan ¿Sí? antiguo es el sistema? Mira, a ver, este sistema, te cuento un dato, de hecho lo tengo por ahí. Los últimos papers que se publicaron en química analítica, explotando este sistema como la gran novedad, eran como de fines de la década de los 40. Wow. ¿Ya? Súper viejo. Como fines de la década de los 40. Los tipos que desarrollaron las teorías cromatográficas basados en estas ecuaciones de contracorriente, si mal no recuerdo, le dieron el premio Nobel, no sé si en los años 60 o 70, por ahí, no recuerdo mucho. Igual les voy a mostrar la historia del premio Nobel, una historia bien bonita, siempre me gusta contar historias de premio Nobel de las que me sé bien.
¿Ustedes escribieron algo? Todo claro. Ahora, les voy a mostrar esto como un diagrama, ¿ya? Porque yo les mostré aquí las fotos reales, ¿no es cierto? Para que sea la clase entretenida y dé un poquito de historia, que siempre he defendido que la docencia de la ciencia tiene que conectarse con el contexto histórico de cómo se construyó, ¿ya? Pero, obviamente que esto hay que verlo ahora a nivel de diagrama si queremos entenderlo teóricamente. Entonces les voy a mostrar unos diagramas. Un segundo. Aquí. No me funciona. Mira, aquí está el paper, mira, perdona. Alguien me dijo que les esperaba que yo pasara los... Fíjense, 1947, un journal de química biológica, ¿no es cierto? Aplicaba la contracorriente para separar 3 ácidos carboxílicos, y en el eje X está el número de los tubos, porque los tubos se enumeran, se le ponen números, y van desde el 0, porque las ecuaciones funcionan siempre que los tubos se enumeren desde el 0, ¿ya? De 0 a 24 tubos, ¿no es cierto? Ahí están separados cómo se distribuyen los analitos en los tubos. Y la separación es muy buena. Si uno ve cómo aquí proyectan las separaciones, en el eje Y es la concentración relativa, ¿cierto? Quiere decir que estos máximos representan las concentraciones relativas de cada ácido carboxílico, y la curva se tienden a solapar. O sea, quiere decir que, por ejemplo, en el tubo 4, ¿qué es lo que tenían ahí? Esto es lo acá, ¿no es cierto? En el tubo 4 de este tubo, hay algo del ácido propionoico y hay algo del ácido acético. O sea, igual hay mezcla. ¿Ok? Pero ustedes pónganse en el contexto que están intentando separar 4 sustancias, no 2. Separar 4 sustancias en una extracción líquido-líquido simple, olvídenlo. No van a conseguir ninguna zona de pH. Profe, ¿y no se pierde mucho analito en este proceso? Mira, si tú entiendes pérdida como que el analito se volatiliza o que se mezcla con otro, porque hay que entender bien el concepto No, de pérdida. como masa, como moles, como No. que... No se pierde, porque salvo que tu analito sea volátil. O sea, si tu analito es volátil, a la hora de hacer las extracciones podría vaporizarte y se te fue. Si tu analito no es No, volátil, claro, pero no se más pierde. que eso me refiero como que la separación de la muestra total no se distribuya de la manera que debiese ser. Por ejemplo, que queden fracciones molares que corresponden al N-butírico en el propanoico. Y ahí se pierde o hay como Ya. una incertidumbre en las masas. Mira, te cuento lo que hacían los ingenieros de esa época. Yo esto me enteré verbalmente con mi profe de método de separación, o sea, entonces, profe que ya jubiló qué rato, ¿ya? Entonces, él me decía que lo que hacían normalmente en esa época era lo siguiente, y ahí te respondo el tema de la pérdida. Ellos decían, mira, tenemos 25 tubos enumerados del 0 al 24, ¿no es cierto? Si yo quiero, si por ejemplo, si es valioso comercialmente, supongamos el ácido N-butiroico, no sé si lo pronuncié bien, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que hace? Tomo desde el tubo, supongamos que este es el 7, hasta este que sería el tubo 23, ¿ok? Y ahí estaría cuantitativamente todo mi ácido carboxílico que me interesa. Entonces yo tomo todos esos tubos, bastante, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hago después? Evaporo las 2 fases, la orgánica y la acuosa. ¿Y qué es lo que obtengo? El soluto. ¿Qué es soluto? Vamos a tener el ácido N-butírico cuantitativamente, sí, pero con impurezas. O sea, no quiere decir que lo perdimos, no quiere decir que lo tenemos mezclado impuro. Vamos a arrastrar algo de ácido propanoico, ciertamente. Vamos a arrastrar algo del ácido N-valeroico, no sé si lo pronuncio bien. Pero lo que sí estamos claros es que no vamos a tener ácido acético. ¿Ok? El ácido acético no hay nada, no hay trazas, no hay nada cuantitativo en esos tubos. O sea, vamos a tener todo el analito que queremos, no vamos a tener nada del ácido acético, y sí, vamos a tener que comernos 2 impurezas, porque la separación no es perfecta, es la que está ahí. Pero a pesar que no era perfecta, fue publicada. O sea, quiere decir que para esa época fue un gran logro. Hoy en día nadie publica esto, ¿ya? O sea, hay separaciones muchísimo mejores que esto, ¿ya? Esta cuestión ya es como una separación así como para docencia, ¿ok? Pero en esa época era un logro tecnológico. Más dudas, consultas.
Ahora, ¿cómo es el esquema? Fíjense, aquí se les voy a mostrar el esquema matemático. Aquí se va a ver un poco abstracto esto, pero siempre recuerden esto que estamos hablando. Son tubos en serie. Me devuelvo. Disculpen el enredo. ¿Ya? Aquí hay un montón de ecuaciones que ustedes ya están viendo que son bien engorrosas. ¿Ya? Pero espero que les haga sentido ahora. Voy a ir paso a paso, fíjense. ¿Qué es lo que muestra esta figura? Muestra cómo es el esquema de contracorriente. O sea, ya tenemos el tubo en la cabeza, cómo es físicamente, ¿no es cierto? Yo voy girando el tubo y va avanzando. ¿Cómo es la lógica entonces? La lógica es la siguiente. Partimos con un tubo inicial, ¿ok? Ese tubo inicial, y lo voy a marcar acá en rojo, que sería este, ¿no es cierto? Ese tubo inicial, las expresiones teóricas lo enumeran como cero. Es el tubo cero, el tubo inicial. Ese tubo inicial es el que tiene todo el analito repartido entre la primera fase acuosa y la primera fase orgánica en la cual el analito se reparte. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa después? Como les decía, va girando el tubo. ¿Qué pasa con la fase orgánica inicial? La fase orgánica inicial avanza a un nuevo tubo, ¿ok? En realidad lo rayé mal, perdón. La fase orgánica inicial avanza a un nuevo tubo, acá, y se pondría en contacto con una nueva fase acuosa, la que se le llama A1. Esa nueva fase acuosa no tiene nada de analito hasta antes del contacto con la orgánica inicial. ¿Ok? ¿Qué pasa con la fase acuosa inicial? Se pone en contacto con una nueva fase orgánica que entra al sistema, la cual inicialmente no tenía analito hasta que tuvo contacto con la fase acuosa inicial. No sé si se entiende esa primera etapa. Entonces, en una primera etapa ahora tenemos dos tubos. El tubo 0 y el tubo 1. El analito ahora se reparte en dos tubos y por lo tanto en 4 fases. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, y la fase orgánica 1, ¿Sí? o 1, es como una nueva fase orgánica que se añade después. Una nueva fase orgánica que se añade ingenierilmente. Ah, ya. ¿Ya? Profe, yo todavía no entiendo. Se supone que todas las fases acuosas son con el mismo pH. Sí, esa es la gracia. Para que el sistema sea predecible, ¿no es cierto? Claro, tiene que ser la misma condición. Pero, ¿y por qué se irían separando cuantitativamente los analitos si el pH es el mismo? ¿Porque tienen un pH parecido? Mira, te voy a responder así como cualitativamente, pero esto requiere como imaginación. Porque después lo vamos a ver numéricamente. ¿Ok? Piensa lo siguiente, aquí hay una fase orgánica que al final, piénsalo de la siguiente forma, hay una fase orgánica que avanza sobre una sucesión de fases acuosas. Entonces piensa esto como una especie de tren, no sé, ¿ya? Entonces tenemos una serie de fases acuosas abajo y una serie de fases orgánicas que van avanzando sobre esta. Esa es la contracorriente, ¿ya? Ahora, tu pregunta es ¿por qué se separan? Si el analito O sea, tiene una... profe, Sí, sí, dale. sí entiendo por qué se separan, pero, por ejemplo, no sé, el analito 1, 2, 3 y 4 tienen pKa distinto. Cada vez que entre en contacto con esta fase acuosa de pH, no sé, 4, yo entendería que el analito con un pK cercano a 4 sería el que se iría extrayendo en cada fase, pero ¿y los demás por qué empezarían a extraerse después sucesivamente? No sé Es que si se no sé si no te entendí o mal interpretaste el gráfico. Cuando dice A0, A1, A2, A3, eso no es la sigla de analito, es la sigla de fase acuosa. No, sí, pero lo que yo pregunto es, tengo 4 especies distintas en mi muestra. ¿Ya? ¿Ya? Cada especie debe tener un pKa suave específico para extraerse, ¿verdad? O sea, en el caso de que estos tuviesen... Incluso podrían tener pKa muy cercano y el sistema igual se para mejor que el líquido normal. Claro, pero mi pregunta es, si toda la sustancia acuosa tiene el mismo pH, ¿por qué habría una sucesión de extracciones a todos los analitos y no solo a los que corresponden al pH cercano? Porque si todos tuvieran un pH cercano a 4, por ejemplo, yo iría a pensar que en cada A va a haber una fracción de todos los que están cercanos a ese pH y no una separación constante.
o sea, no sé si es constante la separación, pero no podría entrar solo A al principio y solo B después y solo C y después solo D, sino que yo pensaría que en el primer tubo habría un poco de A, un poco de B, un poco de C y un poco de D. Entonces, no entiendo el por qué se van Sí. separando así como... Claro. Mira, te voy a responder el por qué, pero aquí voy a tener que apelar como a tratar de interpretar tu psicología de representar las cosas, ¿ya? ¿Me explico? Si yo entiendo de tus palabras que tú estás representando esto como que fuese una extracción, y efectivamente, si es una extracción, va a pasar lo que dices tú. Va a quedar un poco de ambas, en ambas fases, y si tienes los PKSUA cercanos, se van a extraer o los dos mucho o los dos poco, pero los dos van a ser arrastrados a la misma fase. ¿Okay? Ahora, piensa lo siguiente, piensa que hay una pequeña diferencia entre ellos. ¿Sí? PKSUA 4 y el otro PKSUA 4,5. ¿Okay? Por lo tanto, el grado de ionización no es exactamente igual. Muy cercano, sí, pero no es exactamente igual. Piensa que el KD también es muy cercano. Uno vale 50 y el otro vale 40. Entonces, en ese contexto tienes toda la razón. Oye, van a distribuirse casi igual. Ya, pero proyecta ahora esto en el tiempo. Ya no es una extracción, son dos extracciones. Entonces, esa diferencia que reflejó una separación así, porque muy cercana, los dos son iguales, en una segunda extracción ahora es así. En una tercera extracción ahora es así. En una cuarta es así. En una quinta es así. Las pequeñas diferencias se van amplificando en la medida que tú más extracciones vas haciendo. Es el principio como termodinámico. ¿Ya? Es como, mira, voy a ocupar otra analogía. Miren. Profe, pero según lo que yo entiendo de lo que usted me dice entonces, en el primer tubo yo no solo debería poder tener una fracción de algo, sino que empezaría teniendo un poco de las dos y después se irían separando después. No es como empiezan separándose y después Claro. Se juntan, sino que Exactamente. debería ser... Exactamente, pero esta separación, fíjate, se llama una separación como por arrastre. ¿A qué me refiero? Más que importarte a ti en qué fase están, te importa a ti en qué tubo está el analito, independiente de la fase donde se encuentre. Y el hecho es el siguiente, de que si tu analito tiene un poquito más de afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa, comparado con una interferencia, en función de este arrastre, ese analito va a tender a arrastrarse hacia los tubos finales. Y los analitos con menos afinidad se van a tender a quedar en los tubos iniciales. ¿Ok? Esto es como una carrera, piénsalo lo siguiente, esto es como una carrera de larga distancia. O sea, imagínense que yo me pongo a correr contra usted, ¿no es cierto? Y ustedes obviamente son más jóvenes que yo, me van a ganar, ¿no es cierto? Entonces, claro, si yo corro una carrera con ustedes de 100 metros, probablemente la distancia, ustedes van a llegar primero que yo, a lo mejor con 2 segundos de diferencia. ¿Ya? Ustedes se demorarán 15 segundos en 100 metros y yo me voy a demorar 17 segundos en 100 metros. Pero si la carrera es de 200 metros, el distanciamiento entre los dos no van a ser 2 segundos, van a ser 4, 6, 8, y si ya una maratón, esas pequeñas diferencias se amplifican. No sé si me explico. ¿Ya? Pero como que el gráfico que mostró yo creo que me confundió un poco porque claro, sale al tiro separado el primero, pero ahí me imagino que a lo mejor el KD era mucho más distinto entre ellos, quizás. Claro, Pero... claro. Sí, mira, el gráfico decía que el primero era el ácido acético, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir sí. que el primero sea el ácido acético? Que el ácido acético tiene un poquito menos de afinidad por la fase orgánica que los que vienen después. Y eso implica que el ácido acético se quedó más pegado en los primeros tubos. Ok, entonces yo debería inferir de ese gráfico que los KD o los pK son muy distintos entre las sustancias, ¿no? No, al revés. Lo que tú tienes que inferir es que el último, el que está en los últimos tubos tiene un KD más alto. El que está en los primeros tubos tiene un KD más bajo. A pesar que los KD son muy cercanos, esa pequeña diferencia hace que se distribuyan en los tubos de forma distinta. Y mientras más tubos, más se van a distribuir a lo largo de varios tubos. Es la analogía de la carrera. Y una última pregunta, profe. Sí, el giro de este sistema, ¿Tú crees? ¿cierto que uno lo va girando?
se gira como muy rápido entonces, no es como algo así como que se tome el tiempo, Mira, o como que... yo nunca he ocupado estos sistemas, ya, pero lo que sí tengo entendido que hay un tema de cinética detrás, o sea, no todas las distribuciones son tan rápidas como para ser así súper rápido, ¿ya? O sea, tú tienes que girar en la velocidad que te permita también la cinética del reparto. Hay un tema cinético que hay que respetar. ¿Ya? Ya, profe. Ok, muchas gracias. Mira, de todas formas, estas preguntas son interesantes porque, claro, aquí su compañero se está yendo por el lado como conceptual, tratar de entender por qué se separan. Uno lo puede ver de un punto de vista analógico, de las afinidades, e integrando la visión hidrodinámica, que se fija, ya estamos integrando una visión que complejiza esto, o sea, es unir la termodinámica a la hidrodinámica, y obviamente el tenor de la discusión se ha vuelto más complejo. Hay personas que lo ven al revés, lo ven de la matemática, entienden la parte conceptual, hay otros que de la parte conceptual entienden la parte matemática. Ok, yo quiero verlo de las dos formas, ¿no es cierto?, mientras les quede claro. No hay ningún problema. Pero la ciencia de la cromatografía es compleja por esta discusión que estamos teniendo. ¿Ya? ¿Cómo influye la hidrodinámica a la separación? ¿Está bien? Y es como difícil verlo. Finalmente, ¿yo por qué utilizo la analogía de la carrera? Porque en última instancia la cromatografía tiene que ver con las velocidades a las cuales avanzan los analitos a lo largo de un proceso hidrodinámico. Por lo tanto, yo creo que es buena la analogía de la carrera. ¿Ya? Entonces, claro, como yo vuelvo a la analogía de la carrera, si yo tengo dos personas que corren casi a la misma velocidad, en una carrera corta van a llegar casi juntos. En una carrera larga sí se van a separar. Esa es como la analogía. A pesar que las velocidades son muy cercanas. ¿Ok? Y la persona que tiene una velocidad menor, mientras más larga es la carrera, más atrasada va a quedar. ¿Ok? Estoy asumiendo que mantiene la velocidad constante. Yo sé que en los Juegos Olímpicos eso no es cierto. ¿Ya? Pero esa es la idea. ¿Ya? Bien, vamos por partes. Veámoslo desde un punto de vista matemático. Si no entendieron esta discusión, quizás lo van a entender ahora matemáticamente. Pero yo quiero que ustedes vean esto. O sea, es una fase acuosa que está estática en los tubos y fases orgánicas que van avanzando. Yo les llamo orgánico y acuoso porque en general las fases menos densas son las orgánicas. No siempre. Ya, quiero que valga esa excepción. ¿Qué es lo que va pasando matemáticamente? Fíjense. Esto uno lo puede repetir con cuántos tubos uno tenga. ¿Ok? Y mientras más tubos, la separación es mejor. ¿Y por qué es mejor? Fíjense. ¿Qué pasa en el primer tubo? Fíjense, y aquí voy a utilizar la nomenclatura que aparece en los libros. A mí no me gusta la nomenclatura, no creo que ayude mucho para el aprendizaje, pero bueno. Vamos a asumir que podemos sortear estas dificultades. Yo tengo un analito que tiene un coeficiente de distribución condicional D. Tengo un analito X, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese analito X se va a distribuir en una fracción orgánica que vamos a llamar P y en una fracción acuosa que vamos a llamar Q. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en el primer tubo. Como son fracciones, lo que podemos decir, por lo tanto, que P más Q es igual a 1, porque la suma de las fracciones tiene que dar la totalidad, 100%, ¿no es cierto? No sé si me siguen hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué es de la nomenclatura P y Q? ¿Sí? Entonces, si la entienden, ¿no es cierto? Piensen en lo siguiente, y aquí viene el desafío del ingenio. Ocurrió la distribución. Me quedó la fracción P en la fase orgánica y la fracción Q en la fase acuosa. ¿Qué es lo que pasa en contracorriente? La fase orgánica inicial se pone en contacto con una nueva fase acuosa. ¿Qué fracción queda a la fase acuosa nueva? Pregunta. ¿Y qué fracción queda en la fase orgánica que avanzó? ¿Qué respondería? Depende de la afinidad del compuesto, ¿no? Sigue siendo la misma. Siempre es el mismo D, por lo tanto siempre va a ser fracción P arriba, fracción Q abajo. Claro, pero si lo...
o sea, P debería quedar en, es que no sé, profe, lo que me confunde a mí es pensar qué es lo que quiero extraer y qué es lo que quiero dejar, porque si yo quiero dejar aparte de mi analito de interés en la fase acuosa e ir retirando las fases acuosas, la fase acuosa es lo que tiene mi analito de interés, ¿no? Sí, pero aquí la pregunta no es lo que tú quieres, es lo que se da. Te estoy diciendo, este es el D, no puedes hacer nada. Por lo tanto, se va a distribuir cómo se distribuye. Tus deseos aquí no importan. Lo que importa es que ese es el D. Por lo tanto, ¿cómo se distribuiría si es que avanza? No te estoy preguntando cómo te gustaría que se distribuya. Te estoy diciendo cómo se distribuiría. No sé si está bien, profe, pero debería pasar la fracción P. Ay, no sé. Quedarían iguales. Siguen siendo un compuesto hidrofílico y uno hidrofóbico. No, pero me refiero en la nomenclatura P. ¿Qué es lo que pondrían acá? Ah, P sub 1. No. Piénsenlo, miren. P sub 0. No. P Miren. menos Q. Esa es la idea, es que trabajen en una expresión matemática. O sea, matematicen, esto es lo que estoy diciendo. Matematicen cómo escribirían matemáticamente la fracción que quedaría acá y la que quedaría acá, dado que avanzó. Puede ser sea, P ¿Podría medios. ser P partido Q? Pero hay O que sea, explicarlo no- ahí. ¿Quién habló recién? ¿Quién habló recién? Perdón. Puede ser P medios. El Mary. No es P P medio. dividido en D. P dividido en D. profe, P menos Profe. Q, Yo había onda, dicho la P fracción. partido en Q. No lo han aceptado nadie. pero por ahí va. O sea, hay que unir los P con los Q. Pero miren, les voy a dar la respuesta, ¿ya? D sub o sea, D sub P. No, yo no estoy preguntándole que le pongan una etiqueta, le estoy diciendo que Ah, ya. le pongan la ecuación matemática correspondiente a la fracción. ¿Ya? Ah, O Es sea, decir, lo que yo pienso, profe, es que es P, o sea, sí o sí, más menos lo que quedó en Q. Entonces, porque hay una fracción de P que se reparte hacia Q, que es lo que queremos, Ya. ¿no? A ver, estamos claros que P más Q es 1. Eso es lo que pasa en el tubo 0, ¿no es cierto? Pero ahora yo hago avanzar solo la fracción P al tubo siguiente. Y se va a distribuir. ¿Ok? Porque la acuosa, la nueva fase acuosa no tiene analito. Entonces avanza solo la fracción P. Mire, incluso póngale, le pongo un número. Ya. Supongan, ser- mire. Sí. Podría ser 1 menos Q. Eso. Como dijo. No, 1 menos Q es P. Ah, ¿Ok? Y P es lo que avanza. Pero habría que hacer el. no te va a quedar P arriba. Te va a quedar menos que P arriba y menos que P abajo. Profe, una consulta. ¿Podría ser P y la suma de la fase acuosa anterior y la fase acuosa de ahora? Sería como P Que la fase con... acuosa de ahora no tiene nada. Le va a quedar algo después del equilibrio, sí. Miren, lo ayudo un poco con números. Miren, supongan, no lo hablemos en abstracto, miren. Yo creo que si le pongo un número, ustedes me hacen el cálculo del tiro. Supongan que P vale 0,7, ¿ok? Y Q vale 0,3. Esto le llamamos fracción, ¿ok? Entonces, lo que está avanzando acá, con la nueva fase acuosa, es la fracción 0,7 avanzó al nuevo tubo. Y se va a distribuir nuevamente. Obviamente no me va a quedar la fracción 0,7 arriba. Porque eso quiere decir que toda la fracción quedó arriba y nada quedó abajo. Se va a distribuir. Es el mismo def. ¿Qué fracción me queda ahora en ambas fases? Si avanzó el 70% Manelito avanzó y se redistribuyó, ese 70% ¿cómo se repartiría? Mayoritariamente seguiría estando arriba. Sí, El mayoritariamente arriba, pero 70% de pero ese ¿qué valor? 0,7 Perdón, ahí lo dijeron, perdón. quedaría. El 70% de ese 0,7 se distribuiría. Es el 70 del 70 o 0,7 de 0,7. ¿Me siguen, no? No, claro, Ya, porque sí. todos se distribuyen con el mismo D, por lo tanto, todos siguen la misma relación de 0,7-0,3. Siempre la repartija va a ser 70-30 o 0,7-0,3. Pero va a ser el 70 del 70 que llegó.
0,7 por Profe, entonces 0,7. podría ser P por D. O sea, No, es ¿por P por P. mm, Es la fracción de la fracción. Lo que te queda arriba es la claro. fracción P de la fracción P que avanzó. Lo que te va a quedar abajo es la fracción Q de la fracción P que avanzó. Sería el 30% del 70 que avanzó. Lo que llegue al tubo siempre va a quedar P de lo que llegue arriba y Q de lo que llegue abajo, que llegó. P. Es como un trabalengua, ¿no es cierto? ¿Y por qué multiplicado, profe? Como que el número Porque es la seguía siendo fracción de más la grande. fracción. Es la fracción de la fracción. ¿Ya? Es como que yo le dijera a ustedes, miren, todos tenemos que pagar una vez al mes un 20% de nuestro dinero. Entonces, mes 1, ¿listo? Yo me quedo con el 20% de su dinero y ustedes se quedan con el 80%. ¿Ok? Ustedes no han ganado nada, o sea, no ha ingresado dinero nuevo a ustedes. Mes 2, yo les cobro nuevamente el 20%, pero el 20% del 80% que les queda, no les puedo comprar el 20% del dinero inicial. Si ese es el trato, 20% del dinero que ustedes tengan en su bolsillo. Entonces, el mes 2, ¿cuánto yo le estoy sacando? Le estoy sacando el 20% del 80% que les quedó. ¿Cuánto les queda a ustedes? El 80% del 80% que traían antes. ¿Me siguen? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto tengo en la... No, profe, estoy mal. No, si esto es complicadísimo. Entonces la pregunta para yo pensar de otra manera y no hablando con distribución y esas cosas, sería, ¿cuánto viene a quedarme del P anterior en la fase de arriba? Claro, la pregunta es, ¿cómo se distribuyen las fracciones del analito? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se distribuyen las fracciones del analito? Asumiendo que el analito se encuentra en fase orgánica. No. El analito, o sea, bueno, sí, eso es lo que tú dices. Asumiendo, porque es el proceso de cuenta corriente, que lo que avanzó al tubo nuevo fue solamente la fracción orgánica. Entonces, claro, solamente avanzó el 0,7 al tubo nuevo, pero se va a redistribuir. ¿Cuánto me queda en la nueva orgánica? 0,7 de 0,7, el que avanzó. ¿Cuánto me queda en la acuosa? 0,3 del 0,7. La suma de ambas fracciones es P, 0,7. Ahora Pero, sí, profe. no, Con sí, eso ya. yo sé que algunos lo ven, otros no lo ven. Les voy a mostrar la diapo donde queda esto en resultado. Así quedaría. Lo voy a hacer para dos tubos. ¿Qué pasa con el tercero, el cuarto? Ya sería un desastre, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cuál es la idea? Como les digo, avanzó P, se redistribuyó. ¿Cómo me quedó? P de la fracción P arriba, P de la fracción Q abajo. Pero ¿qué es lo que pasó? En el tubo 0 me había quedado Q. ¿Ok? Eso es lo que me había quedado en el tubo 0. Pero ese tubo 0 se puso en contacto con una nueva fase orgánica que no traía nada. ¿Qué es lo que extrajo esa nueva fase orgánica? Una fracción P del Q remanente. ¿Ok? Acá ve. Una fracción P del Q remanente. ¿Cuánto me quedó en la acuosa? Una fracción Q del Q remanente. Entonces, ahora que el analito avanzó un tubo, mi analito inicial se distribuye en 4 fracciones. 2 fracciones orgánico acuoso en el tubo 0, 2 fracciones orgánico acuoso en el tubo 1. ¿Qué es lo único que sé yo? Que la suma de todas las fracciones es 1, que sería el polinomio que está acá. ¿Ok? Este que está acá abajo. ¿Estamos?
Todo esto son fracciones, no son valores absolutos. ¿Ok? Si yo voy estudiando las fracciones, cómo van avanzando, siempre me van quedando fracciones de fracciones de fracciones que se van distribuyendo. Aquí no entra analito nuevo, eso es lo que tienen que ponerse en la cabeza, no está entrando analito nuevo, se están distribuyendo las fracciones del analito que había inicialmente, nada más. A ver, por favor, analicen esto, díganme si no entienden, si ustedes me dicen, ¿y por qué hay Q cuadrado no lo veo? ¿Lo explica, mano? Yo no entiendo, profe, pero me estoy frustrando, entonces quizás no pueda entender. Es que mira, por eso te decía, para mí la analogía de esto, ¿no es cierto? La buena analogía, creo yo, sería que la analogía del peaje de impuestos, ¿ya? Yo como les decía, yo a ustedes les doy, pongamos un Sí, valor. profe, sí, yo entiendo la analogía sin ningún problema, pero con la expresión matemática que usted me pone, me da la impresión de que se está agregando algo todo el tiempo al sistema, no entiendo por qué. No se No está sé, agregando nada al sistema, nada. La claro, expresión esa parte la matemática, entiendo, pero yo al mirar los números como que me desconcierta, porque según yo, si tengo P y lo paso a otro tubo, voy a perder un pedacito de P en el tubo anterior. ¿Aló? No, ¿qué está hablando, perdón? El micrófono prendido. No, tú no estás agregando nada, claro. Creo entender tu confusión. O sea, lo que te dice P es la fracción que se repartió. ¿Ya? Entonces, claro, bajo la analogía del peaje impuesto, es como que te dijera ya, como te decía, ya, tú tienes 500 pesos y yo te cobro el 20%, ¿no es cierto? Entonces, ahora se van a repartir esos 500 pesos en dos bolsillos, el tuyo y el mío. ¿Ok? Ya, y ahí Entonces, tendríamos P sería 250 y Q sería 250. no, pero déjame terminar, mira, pon atención en esto. 500 pesos, ¿no es cierto? Pero yo te estoy cobrando el 20% de impuesto. O sea, yo me quedé con el 20% de tu monto inicial y tú te quedaste con el 80%. Si lo quieres transformar en plata, yo me quedé con 100 pesos y tú te quedaste con 400. ¿Ok? Ya, pero más allá de eso, ¿quién es 400 y quién es 100? 100 es Q. 400 para este ejemplo que te estoy diciendo, serías tú. Tú serías Q400 y yo P100. Ah, O ya, Q, P el recaudador de impuestos. P el que extrae, yo. Ya, ¿Ya? yo soy Q. Tú eres Q, tú eres la que se queda, ¿no es cierto? Ok. Yo me llevo tu 20%, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Llega otro recaudador, que sería esta nueva fase orgánica, ¿ok? Llega otro recaudador. Y te va a volver a extraer a ti un 20% de lo que te quedó de la recaudación anterior. ¿Ok? Ya, entonces a mí me quedan, o sea, 500 y 100 estábamos. Ahora me van a sacar 100 de nuevo, entonces me voy a No, quedar te van a con... sacar 100. No te van a sacar 100. Te van a sacar el 20% de 400, no de 500, porque a ti te quedan 400. Recuerda Ya, que lo que te extrae el recaudador es un porcentaje de lo que tienes. No es un ya, monto absoluto, es un monto relativo. Eso llevado a la expresión de abajo, P vendría a ser 400 ahora. No, mira. Pongámosle número. Tú te quedaste con tu 80%, 0,8. El primer recaudador se llevó un 20%. ¿Ok? 80% de 500 pesos son 400 pesos. ¿Ok? Si quieres ponerlo en número. ¿Ok? Luego vino un nuevo recaudador. Voy a poner aquí. 400 pesos, ¿no es cierto? Y acá arriba tú tienes el que se llevó 100 pesos, se llevaron. Va a venir un nuevo recaudador. ¿Y ese recaudador qué te va a llevar? El recaudador no recauda plata, recauda porcentajes. ¿Ok? Entonces, este nuevo recaudador, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a volver a quitar el 20%, pero de lo que tienes de plata. ¿Cuánto es el 20% de lo que te quedó? ¿Cuánto te quedó? Sería como 320. Por ahí va. Es 360 en estricto rigor. No, 320, tiene razón, perdón, 320, tiene razón, tiene toda la razón. 320. Ok, entonces Q cuadrado, el de abajo, sería, no sé quién sería, el 20. Tú eres Q, tu bolsillo es Q.
Ah, ya, entonces abajo. Después de, mira, sería disculpa, para. Después de la segunda recaudación, ¿cuánto te quedó en tu bolsillo? 320, según lo que dijo. 320, sí. ¿Por qué 320? Porque me sacaron 2 veces el 20%. Te sacaron 2 veces el 20, por lo tanto, ¿cuánto te quedó a ti? En términos de porcentaje o de fracción. 0,6. 0,8 por 0,8, eso es 0,64 en el escritorio. 0,60. 0,8 por. A ti te quedó, en tu primera extracción te quedó el 80%, en la segunda extracción te quedó un 64%. Y es el 0,8 de 0,8. ¿Qué es Q cuadrado? Q de Q. ¿Cuánto te extrajo el nuevo recaudador? No te extrajo el 20%. No. Te ¿Cuánto? extrajo el 40 20% de de mi 0,8. 20%. Te extrajo 20% del 80 que te quedó. Es 0,2 por 0,8. Eso es P por Q. Ya, profe, continúe nomás, después lo miro con paciencia. No, sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil. El enredo, lo importante es que ustedes sepan que conceptualmente estamos hablando de fracciones, no de valores absolutos. ¿Ok? Muy importante. Por lo tanto, lo que se reparte en ambas fases son fraccionarias. Y son las fracciones de las fracciones remanentes. Eso es lo que va quedando. Entonces, profe, disculpe, si sería en el tubo 3, entonces sería Q elevado a 3, no, o a 4. Sí, sí, ya el tubo 3 aquí está, mira. Ya. Yo sé que va a ser muy difícil que ustedes vean cómo se distribuyen una analita en los 3 tubos. Pero entiendo lo que dice la compañera. Así quedarían 3 tubos. Si es que avanzara ahora, si volviera a avanzar la orgánica, ¿no es cierto? Aquí voy a poner. Si es que la orgánica volviera a avanzar a un nuevo tubo que tiene una nueva fase acuosa. Y a su vez entrar una nueva fase orgánica que le vamos a llamar 2. Así quedarían distribuidos los 3 tubos. En el tubo inicial quedaría el Q del Q del Q. ¿Ok? En el tubo final orgánico quedaría P de P de P. Lo que queda entre medio, ya, no voy a entrar a analizar cómo llegaron a que quedó en el tubo 2, o el 1, perdón, 2P cuadrado Q o 2PQ cuadrado. Ya, eso no lo voy a analizar porque en términos matemáticos no es difícil de explicar, es largo de explicar, de cómo las fracciones se suman para llegar a ese término. ¿Ya? Entonces, disculpe, para ver si entendí. Entonces ya, si le agregamos otro tubo, quedaría P por Q elevado a 3 y abajo Q4. ¿O no? Si agregamos un cuarto tubo, claro, lo que quedaría arriba sería P a la cuarta, quedaría acá quedaría un P a la cuarta, acá quedaría un Q a la cuarta si agregamos un nuevo tubo. ¿Ok? Y entre medio esta cuestión va avanzando. Va avanzando. Profe, entonces, el primer abajo donde sería Q a la cuarta, eso sería el primer tubo. El tubo inicial, El claro. otro sería el último. Exactamente. Porque sí, la diapositiva a mí me tenía toda confundida. Porque no entendía por qué habían Qs abajo a la 3 y los P estaban arriba. Falso enredo, ¿no es cierto? Pero miren, le voy a poner números. Le voy a poner números, miren. Porque si así y todo todavía no lo veo muy claro, le voy a poner números a esto. Voy a dar Profe, los valores. ¿Sí? Tengo 2 dudas. Una, ¿de dónde sale el polinomio? Porque siempre la suma de todas las fracciones es 1. La masa no se crea ni se destruye. Pero tiene que sumar todos los términos. Todas ¿O las qué términos fracciones que sumando? están involucradas en el contracorriente, que por ejemplo, si llevamos 3 tubos, serían 6 fracciones. Cada tubo tiene 2 fases, 6 fracciones. Claro. Tienen que ser mayor, o sea, tiene que ser igual a 1. Entonces, la suma de todas las fracciones de los 3 tubos tienen que dar todas 1. Sumadas. Claro, exactamente. Todas sumadas te tienen que dar 1, exactamente. Ya. Y la gracia que tiene esto es que, esta es una mentalidad de ingeniero, ¿no es cierto? Ellos empezaron a dar cuenta con toda esta álgebra,
que dado que esa igualdad siempre se mantenía y que mientras más tubo agregaba se iba formando como un polinomio, si ustedes ven, esta es la ecuación cuadrática, cúbica, lo que va quedando abajo, los tipos dijeron esto es modelable, esto es un polinomio. O sea, podemos utilizar expresiones polinómicas para predecir, sabiendo P y Q, cómo se distribuye el analito. O sea, si yo me sé el D de un analito, me voy a saber cuánto vale P y Q. Y por lo tanto, yo puedo predecir matemáticamente cómo se distribuiría mi analito en los tubos. Profe, y claro, al final es sacar como la porción de la porción de la porción de la porción, y esto se va trasladando tubo tras tubo, y ir sacando cada vez más un pequeño porcentaje en cada tubo. Pero, ¿qué es lo que disminuye acá? Porque algo está disminuyendo. La Entonces, concentración, sí. eso disminuye, la Mientras concentración. más tubos tienes, menos concentrado te va quedando el analito en la fase. Porque claro, si tienes un mol dividido en 10 tubos versus un mol dividido en 100 tubos, claramente en 100 tubos va a tener menor cantidad de analitos distribuidos. Pero disminuye moles. No, porque los estoy moles hablando son de... constantes, no sé, siempre va a ser un mol, ok, disminuye la concentración. porque va a tener más volúmenes. Claro, Es como una dilución sucesiva, ¿no? claro. Es una extracción sucesiva que te genera por efecto una dilución, sí. Ese es el costo a pagar. Pero al ingeniero no le Claro, importa, entonces, porque después evaporan solvente. claro, entonces voy quedándome con los mismos moles, pero voy cambiando de solvente constantemente, voy bajando las concentraciones. Claro, claro. Que para efecto analítico es grave, porque mientras más bajan las concentraciones, más probable es que te aproximes al límite de cuantificación de un detector posterior. Pero en esa época no se ocupaba con esos fines, se ocupaba con fines ingenieriles de extraer sustancia lo más pura posible, sin perderla. A ellos no les interesa que se diluya, porque después van a evaporar solvente, les interesa que le va a quedar un sólido lo más puro posible. Ambientalmente no es muy bueno, porque va a evaporar un montón de solvente orgánico, todo lo que tú quieras. Pero ese es el objetivo en ese. De hecho, fíjense, miren, voy a saltarme esta parte. Aquí yo tengo un cálculo. Si un analito tuviera un coeficiente de distribución de 2, ¿ok? Asumiendo igualdad de fase, o el mismo volumen orgánico, mismo volumen acuoso, ¿ok? Si yo tuviera ese coeficiente de distribución, querría decir que P valdría 2/3 y Q valdría 1/3. Si yo lo hago avanzar un tubo esto, quiere decir que los 2/3 me van a quedar aquí como 2/3 de 2/3, 4/9. Lo que me va a quedar aquí en el orgánico 1, me va a quedar 1/3 de 2/3, que serían 2/9, ¿cierto? Aquí me quedaría 1/3 de 1/3, que es 1/9, y lo que me quedaría aquí es 1/3 de 2/3, 2/9. ¿Ok? Así me quedaría distribuido. Ahora sí entendí, profe. Tienes mentalidad matemática, ¿viste? Ahora, si yo sigo con esto, les voy a mostrar los resultados, obviamente, así esto se puede modelizar. De hecho, les voy a mostrar la próxima clase cómo se modeliza esto en Excel. Si el D tuviera un D de 0,5, no 2, fíjense, pasamos de 2 a 0,5, las fracciones van a cambiar así. 0,5 quiere decir que ahora P es 1/3 y Q es 2/3. Y obviamente que eso va a alterar cómo se distribuye. ¿Ok? Ahora, fíjense, yo hice varios cálculos, ya no para 2 tubos, fíjense. Ahora lo hice en 10 tubos enumerados del 0 al 9. Si el D vale 2, las fracciones que me van a quedar acá serían estas. Aquí yo puse el resultado nomás, no lo puse como fracción, lo puse como número. Esta sería la fracción de mi analito en el tubo 0, en el tubo 1, y estoy diciendo la fracción en el tubo, fíjense, en el tubo, no en cada fase. O sea, yo estoy diciendo, si sumara las fracciones orgánico y acuoso, en el tubo 0 me quedaría 10 a la menos 4,3 de fracción. Si sumara las dos fracciones que me quedan en orgánico acuoso en el tubo 1, me queda 10 a la menos 3. Si yo hiciera un gráfico de la fracción en función del número del tubo, que es más o menos lo que le mostré en el paper, ¿no es cierto? Quedaría así.
analito A con un coeficiente de distribución de 2, ¿ok? Lo que quedaría en el tubo 0 es muy poco. La mayor cantidad de analito A se encontraría más o menos en el tubo 6. ¿Ok? No quiere decir que no hay nada en lo otro. En el tubo 1 hay algo, muy poco. En el tubo 2 ya se ve una fracción que empieza a visualizarse, ¿no es cierto? Y hay en el tubo 9. ¿Ok? ¿Cómo quedaría esa misma curva, pero para el analito B, que tiene un D de 0,5? Quedaría así. Fíjense que la diferencia entre un coeficiente de distribución de 2 y de 0,5 es re poca, ¿ya? No es tanta la diferencia. No estamos hablando de un coeficiente de distribución de 0,1 y 1000. Ahí hay una diferencia gigante, ¿no? Aquí estamos hablando de 2 y 0,5. Queda distribuido de forma un poquito distinta. No sé si lo ven. ¿Ya? A diferencia del analito A, que tenía un coeficiente de distribución de 2, el analito B que tiende a quedar en los tubos iniciales. El otro tiende a quedar en los tubos finales. Esa pequeña diferencia de velocidad que yo les decía. ¿Ya? Profe. ¿Sí? Pero yo tengo entendido que aún mayor D la extracción debería ser mejor. Pero entonces, ¿por qué el de D con valor 2 queda más en tubos más alejados que el de valor 0,5? Porque eso significaría que necesitaría pocas extracciones para poder separar un analito que tiene... ¿Se entiende la idea, no? Como que... Sí, te la entiendo perfectamente, pero mira, se responde de dos formas. Número uno, recuerda que ¿cuál es la fase que avanza? La orgánica. La orgánica. Por lo tanto, el analito se va a arrastrar con la fase orgánica, es decir, para los últimos tubos, mientras más alto sube. ¿Te fijas? Analito se va... Claro, sí, ¿Cómo? la fase orgánica, voy a utilizar una palabra cromatográfica. La fase orgánica representaría la fuerza eluyente que sea. La fase orgánica es la que avanza y el analito va a ser arrastrado con ella en la medida que tenga un D más alto. Porque si tiene un D más bajo, como tú bien dices, se va a quedar en agua. Sería No va la a ser fase arrastrada aquosa, por claro. Esa es la lógica, ¿te fijas? Y creo que la viste. Y por lo tanto, todos los compuestos que tengan un D más bajo van a quedar en los tubos, en los primeros tubos, porque van a repartirse de mejor forma en la fase acuosas iniciales. Exactamente. Y esa es la visión cromatográfica. Profe, por lo tanto, ¿Mm? KD es muy alto o D muy alto, no logra visualizarse en los tubos porque se va a quedar en lo orgánico. Por ejemplo, 200. O sea, lo que podría pasar... Dale, disculpe, te interrumpí, disculpe, dale. Yo no podría obtener este tipo de curvas con analitos que tengan un D muy alto. Las podría obtener, pero ¿qué es lo que pasaría? Suponte un D exagerado, 1.000.000. ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Qué uno debiera esperar? Es que si el D es demasiado alto, literalmente el analito se va a arrastrar todo al último tubo y te quedaría una cosa así. No te quedaría distribuido, te quedaría acumulado con la primera fase orgánica inicial que se llevó todo tu analito. ¿Pero por qué pasaría a fase acuosa? O sea, no. Porque lo que estamos midiendo en el fondo es lo que va quedando en la fase acuosa. No, ahí te tienes una confusión. Lo que muestra el eje Y es la fracción de analito que queda en el tubo, sumando lo orgánico más lo acuoso. Eso es lo que está en el eje Y. Lo que le interesa a los ingenieros no es si te queda en la fase orgánica o la acuosa, lo que le interesa es cuánto analito te queda en el tubo, sumando lo orgánico y lo acuoso. A los ingenieros les interesan los balances de masa. Profe, ¿y por qué a la mitad tendería a estar más analito y no al final? O sea, si yo me lo imagino como me lo dice usted, para mí sería una curva no recta, pero que va hacia arriba. Porque primero extraigo muy poquito, después un poquito más, después un poquito más. No, es que tú tienes una confusión, Carlín. La fracción no es la fracción extraída, sácate eso de la cabeza. Es la fracción de analito que está en el tubo. ¿Ok? Profe, más que una consulta, es para aclarar. Sí. Dale, disculpe. Ya. Es que más que la pregunta es, quiero ver si estoy entendiendo bien.
Como por ejemplo, tenemos una muestra que tiene varios analitos, porque nunca va a haber uno solamente. Si yo empiezo a hacer esto, esa curva, en ese pic exactamente, que sería como en el tubo 3, diría que en uno de los compuestos se encuentra en mayor concentración en esa parte y después van a ir disminuyendo. Y después me puede aparecer otra línea con otro pic, como en el tubo 7, en donde se encuentra otro compuesto que tiene mayor concentración en el tubo 7. ¿Eso es lo que estoy entendiendo o estoy mal? Sí, sí, de hecho, si superponemos las dos curvas, creo que pasa lo que creo que me dices tú. O sea, en este Sí, proceso, algo claro, en este proceso hidrodinámico, ¿qué es lo que pasó al final? Luego de 9 etapas de extracción. Que el analito A quedó mayormente acumulado en el tubo entre 6 y el 7. Que el analito B quedó mayormente acumulado entre el tubo 2 y 3. Volviendo a lo que decía Kathleen, es la fracción de analito en el tubo. Este gráfico no te dice a ti si está en orgánico o en acuoso. El analito dice que si yo sumara el orgánico más acuoso, el analito que hay en ese tubo tiene, por ejemplo, un 0,25 o 25% del analito inicial te quedó en el tubo 3 en el caso de B y te quedó en el tubo entre 6 y el 7 en el caso de A. Lo que sí podemos decir es que ¿por qué A tiende a acumularse más como fracción? No como porcentaje extraído, como fracción. ¿Por qué A tiende a acumularse más en los tubos posteriores y B en los tubos iniciales? Porque como tiene un coeficiente de distribución más alto A, es arrastrada por la fase orgánica, que es la que avanza, hacia los tubos finales. ¿Ok? Diego. Sí, entendí más o menos la... Bueno, al final por eso se creó esto, porque obviamente si yo tuviera un KD súper alto, no necesitaría hacer esto porque todo me quedaría en los últimos tubos. Entonces esto es como para como analitos, o sea, para KDs bajos, o sea, sería para cosas que, que se extraen con dificultad y que para eso necesito hacer múltiples extracciones. Sí, tú tienes razón de que para que te quede distribuido en varios tubos y no solamente en los últimos, claro, un KD gigante te tendría a acumular todo en los últimos tubos, ¿ya? Ahora, a pesar de eso, tú puedes tener KDs muy altos y te quedan los últimos tubos, pero si esos últimos tubos son, supongamos, tú tienes en total 1000 tubos, supongamos, una exageración, y un KD alto hace que se distribuya entre el tubo 950 y el 1000, igual tú podrías tener unos tubos donde podrías separar los analitos, a pesar que te quedan acumulados los últimos. Sería una pérdida de solvente gigante por todos los tubos iniciales, claro, donde no hay nada, estamos claros, ¿ya? Pero igual se podría, en papel. Claro. Sí, y lo último, ¿por qué baja la curva? Porque ten en cuenta que como el mol es 1, o sea, la cantidad inicial es fija, supongamos un mol, siempre va a llegar a un máximo y va a llegar a un mínimo porque esta es una distribución gaussiana. Va a depender del D donde está el máximo de Gauss. O sea, si los D son muy altos, el máximo de Gauss va a estar en los últimos tubos. Si el D es muy bajo, el máximo de Gauss va a estar en los tubos más iniciales. Ahora, podría darse el caso, que quizás lo que entiendo que tú estás apuntando, ¿no es cierto? Es que tú tienes un analito que tiene un D tan alto que la curva te va a quedar así. Y listo. Y el máximo de fracción de tubo va a estar en el último tubo. Claro, ahí tendrías como la mitad de la campana. No hay nada más allá, no hay más tubo. Claro, claro, mi duda era porque en un momento, claro, si hay hay un pic en alguno de los tubos del medio, es porque hay algo que hace que se retengan en esos tubos y que después posteriormente no se siga extrayendo de mejor forma los tubos posteriores, por lo tanto, por eso baja. Entonces, así lo entendí, como que si queda retenido en los tubos del medio una gran cantidad, después los tubos posteriores no se va a seguir extrayendo de mejor forma y va a disminuir. Sí, creo entenderte y creo que tienes razón, pero piensa lo siguiente, recuerda que esto es un fenómeno de equilibrio, ¿ya? Entonces, si tú tienes un D muy bajo, supongamos un D muy bajo, uno dice se extrae poco con la fase orgánica, por lo tanto avanza poco, pero nunca es cero. Claro. Nunca es cero. Entonces, por mucho que B tengas un D bajo, la primera extracción que tú hiciste, que al final, la primera extracción que tú hiciste con la primera fase orgánica, que al final del proceso esa fase orgánica va a estar acá en los últimos tubos, avanzó,
Arrastró poco debe, pero arrastró. Por eso te queda una curva en caída. Porque nunca arrastra cero, siempre arrastra algo. ¿Ok? Claro, entonces, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Porque arrastra algo. Pero poco. Si es ¿por que el D es qué? bajo, poco. Si es que el Claro. D es alto, mucho. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué se retiene en la mitad? ¿Por qué? Porque si es fase orgánica, tras fase orgánica, tras fase orgánica, fase orgánica, ¿por qué no llega hasta el final y por qué hay una cantidad que se retiene en la mitad? En realidad eso era, porque obviamente se va a seguir extrayendo, pero poco. Entonces no entiendo el porqué del poco. ¿Por qué en un momento empieza a bajar esto? No es que empiece a bajar, es que si tu D es muy bajo, tu primera extracción ya extrajo poco. La mayoría de los moles van a quedar atrás. Entonces, la fase, tú tienes los moles, ¿no es cierto? Ejecuta una extracción. Extrajo muy poco. Entonces, va a extraer una concentración muy baja en los últimos tubos. La mayoría de tu analito, por tener un D bajo, va a tender a quedar con la fase acuosa. Ya. Y se va a quedar como fracción en los primeros tubos, no en los últimos. Profe, entonces lo Ya, que vale uno entiendo. es la relación entre los dos y no la cantidad de moles totales que debe haber en cada tubo. Exacto. Exacto. Esa es la clave. Esa es la clave. Y por eso, antes de la palabra Ignacio, por eso es difícil la cromatografía, porque hay que entender que este es un fenómeno hidrodinámico donde lo que importa es la afinidad relativa que tienen los analitos para con la fase que avanza. Y relativa es uno respecto a otro, como dice Katy. Lo importante es que el que tiene menos afinidad va a tender a quedar en los tubos iniciales, el que tiene más afinidad va a tender a quedar en los tubos finales. Y por lo tanto va a tender a ser más arrastrado. Nada más. Es súper ingenieril. La parte química como que nos juega en contra. Ignacio, disculpe. Profe, entonces, sabiendo que aquel que tenga el D más alto quedaría como ya en los últimos tubos, ¿cómo sabríamos si, por ejemplo, tenemos 3 sustancias, en qué tubo quedaría la sustancia que tiene el D intermedio entre esos dos? O sea, si tú supieras los D, lo único que podrías decir, así cualitativamente, es que el que tiene el D más alto va a quedar en los últimos tubos, el que tiene el D intermedio va a quedar entre, el que tiene el D más bajo va a quedar en los primeros tubos, y el que tiene el D intermedio va a quedar entre medio. Ahora, no te puedo decir si va a quedar en el tubo 1, 2, 3, 4, esa es una tendencia estadística nada más. Si tú quieres calcular en qué tubo te queda, te voy a mostrar las ecuaciones de contracorriente donde tú calculas ya. Ya. Y otra cosa, esto es lo que teníamos que saber para hacer la tarea. No, la tarea tiene que ir solamente con zonas de pH. Es que la tarea vi el Excel para ver lo del rendimiento de extracción para las 3 especies. Ese Excel no tiene nada que ver con esto. Ese Excel es rendimiento en función del pH. No es fracción extraída en función del número de tubos. Ya, ok. Mire, para terminar, esto pasa con 100 tubos. 9 etapas, 100 etapas. Funciona bastante, ¿eh? Aumenta la selectividad. Mira, voy a cambiarte la palabra. Mejora la resolución de la separación. La selectividad es la misma. Selectividad es la relación de Des. La selectividad es la misma en ambos casos. Pero la separación es más resuelta. ¿Ya? Vamos a ver nosotros que a lo que llamamos tubo en cromatografía se le llama plato teórico. ¿Ya? Y no un invento mío. Se basaron en el contracorriente. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ya? Mucha información por un día. Le he dado un barniz hidrodinámico que les dejó su cabeza dando vueltas. ¿Ya? Vamos a discutirlo más adelante. Ignacio, ¿tú tienes una pregunta final? Chuta, no bajé la manita, no. No, ya, disculpe. Me pasé de la hora. ¿Ya? Profe, entonces mientras mayor sea la cantidad de tubos, es que es para ver si entendí bien lo que dijo antes. Mientras mayor sea la cantidad de tubos, mejor la resolución de separación. Lo que acabas de decir es una cosa muy importante en cromatografía y es cierto. Mientras mayor número de tubos, que en cromatografía se llama mientras mayor número de platos, mejor la resolución. A pesar que la selectividad es igual. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea, una columna tiene más o menos 30.000 a 100.000 platos, que es lo mismo que decir 30.000 o 100.000
tubos, bajo esta lógica. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, Cuídense. profe, cuídese. Chao, Chao, profe, gracias. profe, gracias. Chao. Muchas profe, gracias, gracias. profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe, gracias.